Ahora vamos a ver cuál debe ser la respuesta de nuestro sistema de defensa. Ya no contra microbios malos que debemos matarlos, ya no contra microbios buenos que debemos tolerarlos, ya no contra células propias que debemos tolerarlas, ya no contra células malignas que debemos atacarlas. Ahora vamos a ver cuál debe ser la respuesta de nuestro sistema inmunitario contra moléculas extrañas a nosotros, ajenas a nosotros, pero que son de beneficio para nuestro cuerpo, o que son inofensivas para nuestro cuerpo. Por ejemplo, los alimentos. Tenemos ahí a las proteínas de la clara del huevo. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos desayuno y comemos un huevo sancochado, la clara, la yema? Estamos comiendo las proteínas de la clara del huevo. Y tomamos con nuestra leche de vaca, estamos tomando la leche, las proteínas. O de repente un pan con pescado, estamos comiendo las proteínas del pescado. Las proteínas de la mayoría de los alimentos son extrañas para nuestro organismo. Sin embargo, son de beneficio, porque nos van a dar la energía, los nutrientes para sobrevivir. ¿Cuál debe ser la respuesta entonces de nuestro sistema inmunitario cuando se encuentra con estas proteínas? ¿Debe ser de ataque, de inflamación o debe ser de tolerancia? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Rinitis alérgica. Miren, ¿cuántos de nosotros los que estamos escuchando este video, incluyéndome, tenemos rinitis alérgica? Es una enfermedad muy común, 30-40% de la población, y cada vez hay más niños con rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque los factores genéticos se van acumulando y porque los factores ambientales no nos favorecen: la humedad, la contaminación de las grandes ciudades, la comida chatarra, la falta de ejercicio, el sedentarismo. Todo eso favorece el desarrollo de las enfermedades alérgicas. ¿Cuál es el fondo de las enfermedades alérgicas? Una falla en la tolerancia frente a lo extraño beneficioso o frente a lo extraño inofensivo. Y miren, el T regulador tiene varias acciones, por eso es que es tan importante que tengamos T reguladores. Miren cómo nuestro linfocito T regulador los hace dormir, los inhibe a los linfocitos T de ataque, a los linfocitos T inflamatorios. Lo hace dormir al TH1, lo hace dormir al TH17, lo hace dormir al TH2. De manera que podemos tolerar estas moléculas de los alimentos. De otro modo, los linfocitos T reguladores, cuando se encuentran con los linfocitos B, también los hacen estar en paz, los hacen producir anticuerpos antiinflamatorios contra los alimentos. Por ejemplo, la inmunoglobulina A, o por ejemplo, la inmunoglobulina G4. Cuando el linfocito T regulador se encuentra con el linfocito B, lo hace fabricar estos anticuerpos antiinflamatorios en el contexto de un proceso de tolerancia, de un proceso de paz en el organismo. ¿Qué sucede si por un error del sistema inmunitario, en vez de generar linfocitos T reguladores específicos contra las proteínas de la clara del huevo, se genera una respuesta inflamatoria TH2? ¿Qué dice el TH2? ¿Qué le dice el linfocito B? Te ayudaré a producir inmunoglobulina E contra las proteínas del huevo. ¿Eso es normal? No, eso es patológico. No es normal que hagamos una respuesta TH2 contra las proteínas del huevo. Si por un error del sistema inmunitario eso ocurre y comenzamos a generar esta respuesta TH2 y comenzamos a producir grandes cantidades de inmunoglobulina E contra las proteínas del huevo o de otros alimentos, este individuo, cuando coma esos alimentos, va a hacer una reacción alérgica. Va a ser una reacción alérgica que puede llegar a ser muy severa, como la anafilaxia. Y de repente esta persona que tiene grandes cantidades de inmunoglobulina E contra el huevo y comió huevo por error, de repente va a comenzar a enroncharse. De repente se cierra el pecho, se cierra la garganta, hay un edema de laringe.
o comienza con diarrea, con náuseas, vómitos, se le baja la presión, una reacción anafiláctica, puede fallecer por una reacción alérgica severa, solamente porque falló el fenómeno de tolerancia inmunológica. Miren lo importante de los test reguladores, lo importante de la tolerancia inmunológica para prevenir también el desarrollo de enfermedades alérgicas. Lo mismo sucede cuando nuestro sistema inmunitario encuentra moléculas inofensivas en el medio ambiente. Y lo más típico en nuestro medio, donde hay tanta humedad, son los ácaros del polvo doméstico, como nuestro amigo Dermatophagoides stenolysinus que tenemos en la pantalla. Existen diversas especies de ácaros del polvo doméstico. ¿Y dónde viven estos ácaros? En el polvo doméstico, en el polvo de las cosas guardadas, en las alfombras cuando están sin aspirar, en las cortinas cuando están mucho tiempo sin cambiar, en la ropa que está en el cajón, en los libros guardados, en los libros viejos, en los peluches acumulados. Ahí crecen, ahí viven estos ácaros del polvo doméstico. Y normalmente no son ácaros malignos, no son ácaros dañinos, son ácaros inofensivos. Por lo tanto, la respuesta normal de nuestro sistema inmunitario debería ser una respuesta de tolerancia inmunológica. ¿Quién dirige los fenómenos de tolerancia? Nuestro linfocito T regulador. La respuesta normal de nuestro sistema inmunitario, cuando encuentra moléculas extrañas beneficiosas, como los ácaros del polvo doméstico, los epitelios de nuestras mascotas, las plantas que criamos en nuestro jardín, los pólenes de estas plantas, la respuesta normal debe ser una respuesta de tolerancia inmunológica. Cuando esto falla, y se genera una respuesta TH2 excesiva contra los ácaros del polvo doméstico, ocurre lo que vemos en la figura. Todo el ejército TH2 se activan los linfocitos B productores de inmunoglobulina E, se activan los mastocitos productores de histamina, se activan los basófilos, los eosinófilos, llegan al lugar donde va a ocurrir una inflamación exagerada contra los ácaros del polvo. Una respuesta TH2 inapropiada, exagerada contra las proteínas de los ácaros del polvo doméstico. En consecuencia, cuando esta persona respira las proteínas de estos ácaros, se genera una inflamación nasal inapropiada. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Rinitis alérgica. Miren, ¿cuántos de nosotros los que estamos escuchando este video, incluyéndome, tenemos rinitis alérgica? Es una enfermedad muy común, 30-40% de la población, y cada vez hay más niños con rinitis alérgica. ¿Por qué? Porque los factores genéticos se van acumulando y porque los factores ambientales no nos favorecen: la humedad, la contaminación de las grandes ciudades, la comida chatarra, la falta de ejercicio, el sedentarismo. Todo eso favorece el desarrollo de las enfermedades alérgicas. ¿Cuál es el fondo de las enfermedades alérgicas? Una falla en la tolerancia frente a lo extraño beneficioso o frente a lo extraño inofensivo. Miren qué interesante. Comprendiendo este concepto del cual hemos hablado ya más de 30 minutos, este concepto de que nuestro sistema inmunitario, dependiendo con el agente al que se encuentre, debe desarrollar respuestas de ataque, de protección o de tolerancia. Cuando estas capacidades fallan, aparecen las enfermedades del sistema inmunitario, las patologías del sistema inmunitario. Entonces nuestro sistema inmunitario debe estar en un equilibrio, defendiéndonos de microbios malos, defendiéndonos de bacterias, hongos, virus, parásitos malos, dependiendo de las células neoplásicas malignas que producen cáncer, pero a la vez tolerando moléculas propias, tolerando los alimentos, los medicamentos, las moléculas extrañas, inofensivas, las bacterias buenas, las bacterias comensales. Nuestro sistema inmunitario debe estar en un equilibrio. ¿Qué sucede cuando se pierde este equilibrio y falla la capacidad de defensa? Quizás la más conocida
Es el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. ¿Qué hace el VIH? Miren. ¿Qué hace el VIH? Ahí está en la pantalla el VIH. ¿Qué hace? ¿Qué dice el VIH? Yo destruyo a los linfocitos TCD4. El VIH destruye a nuestros linfocitos TCD4. A todos los CD4, a los TH1, a los TH17, a los TH2. Y por lo tanto todo nuestro sistema inmunitario, la capacidad de defensa, disminuye, se deteriora. Y estos pacientes que tienen VIH en un estadio avanzado, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, quedan susceptibles a infecciones por todo tipo de microbios y quedan susceptibles a diferentes tipos de cáncer. Como vemos en la figura, los microbios, los neumococos que están en azul, el ascaris, el gusano, las micobacterias que están en verde, las cálidas que están en crema, se aprovechan que nuestros linfocitos CD4 están débiles y van a atacar el organismo, produciendo distintos tipos de infecciones. Miren, candidiasis esofágica. ¿Ven esa tomografía cerebral con esas lesiones en anillo? Toxoplasmosis cerebral, un paciente con SIDA. ¿Ven la foto de más abajo? Sarcoma de Kaposi, un tipo infrecuente de cáncer asociado a inmunodeficiencias en paciente con SIDA. Y hay otras causas más de inmunodeficiencia. La infección por VIH, ya hemos visto, la desnutrición crónica, por eso es importante estar bien alimentados, comer bien, balanceado, una dieta sana. Las deficiencias de micronutrientes, por ejemplo, la deficiencia de zinc, da inmunodeficiencia. Las neoplasias, enfermedades crónicas debilitantes como la diabetes, la insuficiencia renal, la cirrosis hepática, debilitan al sistema inmunitario, producen inmunodeficiencia. Fármacos como la quimioterapia, los corticoides en exceso o a dosis altas, producen inmunodeficiencia. Los defectos genéticos del sistema inmunitario, que es el objetivo de todo este curso, las inmunodeficiencias genéticas, las inmunodeficiencias primarias. En los siguientes videos ya vamos a ver estas enfermedades paso a paso. Miren, todas estas son causas de inmunodeficiencia. Infección por VIH, desnutrición crónica, deficientes de micronutrientes, neoplasias, enfermedades crónicas debilitantes, fármacos o defectos genéticos. ¿Qué sucede en los pacientes que están en un estado de inmunodeficiencia? Que no tienen la capacidad de defensa. Van a tener susceptibilidad a infecciones. Van a tener susceptibilidad al cáncer. Entonces, si ustedes tienen un paciente, un amigo, un familiar que esté teniendo infecciones más de lo común, infecciones raras, frecuentes, por gérmenes inusuales, candidiasis en la boca, toxoplasma en el cerebro, neumonías a repetición, infecciones por micobacterias poco virulentas o un cáncer raro, hay que pensar inmediatamente, quizás este paciente tiene una inmunodeficiencia. Vamos a estudiar. Por otro lado, cuando se pierde la capacidad de tolerancia, aparecen las reacciones por hipersensibilidad. Cuando estas reacciones de hipersensibilidad ocurren frente a lo propio, se desarrollan las enfermedades autoinmunes. Cuando nuestro sistema inmunitario pierde la capacidad de tolerancia frente a lo propio, se desarrollan las enfermedades autoinmunes. Tenemos ahí a la artritis reumatoide. Miren qué terrible. Comienzan a inflamarse las articulaciones porque el propio sistema inmunitario las está atacando. Y se inflaman tanto que de repente comienzan a deformarse si la persona no recibe tratamiento. Como vemos en esa foto. Terrible. ¿Qué se puede hacer con unas manos así? No se puede hacer nada. Afecta terriblemente la calidad de vida. El lupus eritematoso sistémico. Miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo, tienen lupus. Es una enfermedad autoinmune. El propio sistema inmunitario comienza a atacar los tejidos. Por ejemplo, comienza a atacar a los riñones. Muchas personas con lupus terminan en diálisis, terminan en hemodiálisis, en diálisis peritoneal. Terrible para toda la vida, a consecuencia de fenómenos autoinmunes.
La psoriasis, una activación exagerada del sistema inmunitario en la piel. La miastenia gravis, podemos ver en la foto como uno de los ojos de los párpados está caído. Y eso sucede porque nuestro propio sistema de defensa comienza a fabricar anticuerpos que alteran la transmisión de neuropéptidos como la acetilcolina. Se destruye algunas moléculas en la unión entre el nervio y el músculo, de tal manera que los músculos ya no funcionan, ya no obedecen, los párpados se caen, la persona ya no puede levantar las manos, o de repente se puede paralizar el músculo diafragma y la persona ya no respira y fallece. Eso se llama miastenia gravis. Es una enfermedad autoinmune. Miren, y cuando ocurren las reacciones de hipersensibilidad frente a lo extraño, frente a moléculas del medio ambiente, vienen las enfermedades alérgicas. Si una persona pierde la tolerancia frente a las proteínas del huevo, va a desarrollar alergia al huevo. Si una persona pierde la tolerancia frente a las proteínas del pescado, va a desarrollar una alergia cuando come el pescado. Si se pierde la tolerancia frente a las proteínas de los ácaros, va a desarrollar una alergia cuando respira las proteínas de los ácaros. Por ejemplo, la rinitis alérgica que ya hemos visto. Por ejemplo, el asma bronquial. Miren, el asma bronquial causa 250.000 muertes al año en el mundo. 250.000 muertes al año en el mundo. Y la mayoría de estas personas con asma tienen una alergia de fondo. O sea, ocurre porque el propio sistema inmunitario está reaccionando exageradamente frente a moléculas extrañas. Muchas hospitalizaciones, gastos en medicina, en médicos, en visitas al hospital, ocurren por las enfermedades alérgicas como el asma bronquial. Rinitis alérgica, asma bronquial, dermatitis atópica, urticarias, angioedemas alérgicos. Alergias a alimentos. Muchas personas en el mundo mueren por alergias alimentarias. Imagínense un pequeñito con alergia severa a las proteínas de la clara del huevo. Y de repente se va a una fiesta y come un poquito de pastel que contiene huevo. Se puede morir. O una persona de repente, un pequeñito, que tiene alergia a las proteínas de la leche de vaca. Y por ahí su amiguito está tomando su leche y se antoja y va y se toma un sorbo de esa leche. Puede morirse inmediatamente por una alergia, una reacción de hipersensibilidad. Eso puede ocurrir frente a los alimentos, puede ocurrir frente a las medicinas, puede ocurrir frente a los ácaros, frente a los venenos de insectos, de la abeja, de la avispa, etc. Un concepto muy básico. Las dos capacidades del sistema inmunitario. Defensa y tolerancia. ¿De qué nos debe defender? Microbios malos, virus, bacterias, hongos, parásitos malos. Y de células malas, células malignas que producen el cáncer. ¿Qué debe tolerar? Moléculas propias. Y moléculas extrañas pero que son de beneficio para nosotros, como los alimentos. O moléculas extrañas pero que son inofensivas para nosotros, como los ácaros, como las plantas, como los animales. ¿Qué sucede cuando se pierde la capacidad de defensa? El organismo queda susceptible a infecciones y al cáncer. ¿Qué sucede cuando se pierde la capacidad de tolerancia? El organismo queda susceptible a autoinmunidad y a las alergias. Nuevamente, nuestro sistema inmunitario, dos grandes capacidades, defensa y tolerancia. Falla en defensa, susceptibilidad de infecciones y al cáncer. Falla en tolerancia, hipersensibilidad, alergias y autoinmunidad.